Hemos venido diciendo de que Dios va a llevar a juicio cuando pase de los muertos a los vivos, e incluso en el estado inconsciente. Dios no está juzgando a todos los muertos de la historia, sino solamente aquellos que hayan tenido de alguna forma conexión con Él por el medio que haya sido en el pasado, sea a través de la naturaleza, que es su segundo libro, o a través de la revelación. Dios no pierde tiempo con el impío, porque el impío, su misma definición, impío. Pero con aquellos que profesaron en algún momento su nombre, Él tiene ese cometido de evaluar sus obras. La razón por la cual Belsasar fue pesado en balanza, simple y sencillamente porque el versículo 22 lo declara como conocedor de la voluntad de Dios. Y aún conociendo la voluntad de Dios, nunca quiso humillarse delante de Él. Eso es donde estamos meditando actualmente. Para ello vamos a continuar en esa línea de pensamiento, porque para mi percepción pienso que es lo más solemne el papel que tenemos como conocedores de la voluntad de Dios delante de Él. De cierto es un privilegio, es una gran bendición, sin embargo conlleva una solemne advertencia, responsabilidad, el ser llamados hijos de Dios, embajadores del Rey Celestial, hijos de Dios. Así que para ello quiero que notemos algunos textos de la palabra de Dios, que siempre los hemos leído, que están allí, pero que ahora con el cuadro, el panorama que hemos visto, que estamos viendo, podemos entender mejor el contenido de estos textos de la palabra de Dios. Dice San Juan, capítulo 3, versículo 16, un texto que el mundo entero se sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Noten que la primera declaración, el amor de Dios fue hacia el mundo, no dice hacia sus hijos, no dice hacia los buenos, no dice hacia los perfectos, no dice a los que guardan sus mandamientos, no dice nada de ello. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el mundo? En el mundo hay zozobra, miseria, pecado, muerte. O sea, a ese aspecto, a ese ambiente, a esa naturaleza de espíritu que había en el mundo, a eso amó Dios. Y tanto lo amó de tal manera que dio a su Hijo único en su género, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo al que Dios amó iba en una carrera loca y desenfrenada a la perdición, perdido completamente. Pero Dios, que es un Dios de múltiples oportunidades, vio al mundo perdido. ¿En qué momento Dios vio al mundo perdido? Allá
con Adán y Eva cuando se desconectaron del árbol de la vida, de la fuente de la vida, quiero decir, porque si menciono árbol de la vida van a pensar que me estoy haciendo referencia al árbol físico que estaba en el centro. No, no estoy hablando del árbol, estoy hablando de la fuente, de Dios mismo. Dios vio el mundo perdido cuando ellos se desconectaron. ¿Cuándo fue que Dios dio a su Hijo? En aquel momento. No podemos centrar nuestro conocimiento o percepción de que Dios dio a Jesús solamente después de que se encarnó y se hizo un ser humano, nacido de mujer, nacido bajo la ley allá, bajo el Imperio Romano. Dios dio a su Hijo desde que vio al mundo, cuando solamente estaba compuesto por dos, hombre y mujer, la pareja heterosexual allá en el Edén. Cuando ellos estaban perdidos, Dios vio al mundo perdido, porque después de la caída en el pecado, todos los descendientes de Adán, la misma Biblia dice, que por el pecado de uno todos fuimos constituidos pecadores y que en Adán todos mueren. O sea, fue allá, cuando ellos se desconectaron de la fuente de vida, que Dios dio a su Hijo. En la figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo en Adán y Eva estaba ya perdido. La descendencia de Adán nace perdida. El mundo entero quedó perdido. Hoy día el mundo sigue perdido. Pero aquel que cree en el Hijo de Dios tiene la bendición de dar media vuelta y ya no seguir al destino, a cosechar el destino final de los perdidos, sino dar media vuelta y poder ahora, en lugar de tener muerte eterna, que es la paga para los perdidos, sino dar media vuelta y adquirir todo lo contrario, que es vida eterna. Verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si el mundo estaba ya condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo estaba ya perdido. Entonces ya no necesitaba que alguien viniese a condenarlo o a que se perdiera, ya estaba perdido. Versículo 18. Amplía mejor el pensamiento. El que en él, en Jesús, en el Hijo, que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, note que es lo que dice la Biblia, aquellos que abrieron la Biblia, dice, el que no cree ya ha sido condenado. El no creer, el no tener conocimiento, ya, fin del asunto. Ya estás condenado. El no creer, ya estás condenado. Pero el creer, el aceptarle como tu Salvador, tienes la posibilidad, la bendición de recibir vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree no es que será condenado. No, ya ha sido condenado. Está condenado, está viviendo una vida de condenado. Razón porque no ha creído en el Hijo de Dios. Dios, sabiendo eso, envió la solución, envió a su Hijo para que en el mundo de los perdidos y condenados, nosotros hoy podamos tener conocimiento de Jesús, el regalo perfecto, el inmaculado, el Cordero de Dios, y podamos echar mano y gozar ahora de la vida eterna.
San Marcos 16:16 dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya ni siquiera menciona más el que no creyere y no fuere bautizado. Obvio que si no cree, ¿cómo va a ser bautizado? No puede. Y como vimos que ya está condenado, finalmente será la destrucción final. San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, Jesús hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Escucha bien cómo termina el 5:24 de San Juan. Mas ha pasado, ¿de dónde a dónde? Los que me acompañaron en la lectura de San Juan 5:24, miren cómo termina la última declaración. De cierto os digo, Jesús hablando, el que oye mi palabra, bienaventurados los que oyen, ¿verdad? Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene en la actualidad. Eso es algo que ustedes deben de tener, esa seguridad. Todos aquellos que oyen la palabra de Dios son dirigidos por la palabra de Dios y han confesado públicamente su fe en ese regalo que Dios dio a los perdidos, al mundo. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Cuando llegue el día de juicio para tu persona, no serás hallado falto, porque Jesús agregará a tu experiencia lo que te haga falta. El peso que necesita la balanza para que baje de tu lado, necesitas a la persona de Cristo Jesús contigo. Estando Jesús a tu lado, la balanza de tu lado debe de bajar sí o sí. No hay pierde y no tengas que tener miedo. Si Jesús es tu amigo, tu consejero, tu hermano mayor, tu salvador, tu Dios, no tienes nada. Así que el mundo está condenado. El texto de San Juan 5:24 dice que el que oye la palabra de Dios y cree es conocerle, confiarle, obedecerle. Este creer no es el creer mundano. Oh, yo sí creo, pero vivo la vida a mi antojo. No, eso no es creer. Ese creer ni el diablo. El diablo cree y él sabe cómo es Dios y lo que le espera. Aquella gente que dice que cree, pero es un asentamiento intelectual solamente, no tiene ni siquiera el creer del diablo. El creer en Jesús es conocerle, amarle, confiarle, obedecerle. En ese contexto es que Jesús está hablando. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que ama al Hijo, el que conoce al Hijo, el que obedece al Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, el que rehúsa confiarle, conocerle, amarle, obedecerle, el que haga eso, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Perdón, esto está en San Juan 3:36. En el capítulo 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, la misma aplicación que acabo de dar del antiguo versículo, tiene vida eterna. Y esto debe de alegrarnos, hermanos. Por eso es que la muerte a usted no debe de espantarle, porque usted tiene vida eterna. Y a los que tienen vida eterna, la muerte es como quedarse dormidos. Es solamente un momento que usted pronto se levantará de la tumba y gozará la eterna juventud al lado de Jesús. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado. Ojo, estas pequeñas declaraciones son las que muchas veces no le damos la importancia y encierran todo lo que nosotros necesitamos saber de cómo funciona el plan de salvación. Ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, entonces, mientras no creamos en Jesús,
Mientras no aceptemos a Jesús, está el ser humano muerto. Pero ¿cómo muerto si está caminando, está haciendo, está logrando éxitos, está etcétera? No, físicamente está vivo, pero espiritualmente no tiene más que 60, 40, 20, 10 años de vida. Y una vez muerto allí, se acabó para siempre, no hay más. A diferencia del que cree, aunque comparta físicamente como el que está muerto en delitos y pecados, espiritualmente está vivo, muévese de aquí para allá. Pero si llega a morir el que tiene a Cristo, Jesús dice en su palabra, no está muerto, solamente duerme. Y esa es la similitud que tiene la muerte en los hijos de Dios, como cuando nos vamos a dormir, cuando llega la noche. ¿A quién de nosotros le da miedo quedarse dormido? A nadie. Es más, anhelamos el descanso físico. ¿Cuántas veces hemos llegado a la cama deseando de que cerrando los ojos ya estemos dormidos? Así debe de ser la experiencia de la misma muerte para los que tienen a Cristo Jesús. No pasa nada. Tranquila, familia. No desesperéis, simplemente se quedó dormido. ¿Acaso me pongo yo a llorar cuando mi esposa se queda dormida? Simplemente le doy un beso y agradezco a Dios que mi esposa está descansando. Después de un día ajetreado, pesado de trabajo, se merece el descanso. Nadie de los hijos de Dios debe de vivir con miedo a la muerte, independientemente cómo sea la experiencia que cada uno vayamos a tener concerniente a la muerte. Pero necesitamos entender que el creer en Cristo Jesús es pasar de muerte a vida. El conocer a Jesús. Y en este aspecto es que volvamos a recordar la experiencia de Belsasar. ¿Por qué fue llevado a juicio y pesado en balanza? Porque él en algún momento Jesús se le apareció con los brazos abiertos a través de todo el conocimiento del testimonio personal de su abuelo, de la reina que entró a ese recinto donde tuvo la fiesta idolátrica. Belsasar tuvo que tener ese encuentro en algún momento, pero prefirió el camino más ancho, el que conduce a destrucción. Si se hubiese apoderado de esa herencia maravillosa que Dios dio al mundo, el medio de salvación a través de su Hijo Jesucristo, bien pudo haber llegado a experimentar lo que después conocemos en Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Volvamos a Babilonia. Tenemos a dos hombres. Tenemos a Belsasar, el rey, y el número 2, el segundo en el reino. Y tenemos a Daniel, el tercero en el reino, después de haberle declarado la escritura en la pared. Vean ustedes ahí a esos dos hombres. Uno anduvo conforme a la carne. Otro anduvo conforme al Espíritu. Ejemplos tangibles de lo que en teoría en Romanos capítulo 8 nos enseña. Romanos 8 dice que los que andan, 8 versículo 7, los que andan según la carne no pueden agradar a Dios, lo que le pasó a Belsasar. Pero versículo 13 y 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El caso era con Daniel. Ahora ustedes y yo tenemos aquí que decidir, que elegir, qué pues yo deseo para mi propia experiencia. Ser guiado por la carne, por los deseos de la carne, y terminar como Belsasar, que aún conociendo la voluntad de Dios,
yo tenga que ser un día pesado en la balanza del santuario y ser hallado falto, o vivir como Daniel, guiado por el Espíritu de Dios, familiarizado con el tema del santuario, y cuando sea llevado a juicio y sea pesada en la balanza del santuario, Jesús se ponga de mi lado y juntos haremos que ese lado de la balanza se venga para abajo. Si llegas solo, estás perdido. Si llegas con Jesús, heredarás todas las cosas. ¿Qué dice Dios? Y les voy a poner en el chat todos estos textos lindos y maravillosos, dignos de ser meditados, de la diferencia de tener al Hijo de Dios, cómo pasamos de muerte a vida, y la tristeza de no tener al Hijo de Dios. Seguimos muertos en delitos y pecados, aun cuando tengamos el conocimiento que Belsasar tuvo, que pudo haberle servido para salvación, así como no le sirvió a él, tampoco nos servirá a nosotros. Todo está en el santuario, como dice Salmos 77:13, si mal recuerdo. The way, oh God, is in the sanctuary. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. Si usted quiere caminar el camino que lleva a salvación, querido y querida, usted necesita entender el tema de la salvación trazada en el santuario. Si usted no entiende el camino de la salvación trazado en el santuario, usted está profesando una fe sin fundamento, que solamente es cuestión de tiempo y usted va a caer. Todas las normas cristianas que Dios espera que practiquemos están en el santuario. Todas. Alimentación, vestimenta, habla, comportamiento, etcétera. Todo está en el santuario. Estilo de adoración, música, etcétera. Todo. Yo, por lo que puedo ver públicamente, sé a ciencia cierta de que el pueblo no tiene noción del santuario y por eso vive de forma desbocada. Haciendo lo que las otras naciones hacen, practicando sistemas de adoración que otras iglesias hacen, imitando, etcétera. Razón de no estar familiarizados con el santuario. Ahora, juntos, por favor, abra Evento de los Últimos Días. Y mire que está justo a la puerta de ese libro. Si tiene la aplicación o tiene el libro, que ese librito es muy común que todo adventista lo tenga, pero que pocos lo leen. El capítulo 1 dice, la última crisis de la tierra. Capítulo 1. Disculpen ustedes si van a escuchar el ruido de un transporte pesado, porque yo lo escucho acá. Y no puedo hacer nada por ello. Dice página 11. Recuerde Doomsday Clock, el reloj del juicio final. Dice, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Usted está vivo allá. Debe ser un tiempo abrumador para usted. Los gobernantes, la élite gobernante, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, los nobles, los académicos, los que están detrás del Doomsday Clock, a ellos está haciendo referencia al espíritu de profecía. Tienen, ese grupo de personas, la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Si usted no cree en lo que el Doomsday Clock, la academia de pensadores que están avisándole al mundo en el vértice en el cual nos encontramos,
usted está cometiendo un fatídico error. Porque esa gente está declarando que algo va a suceder basado en su contemplación de lo que está sucediendo en el mundo. Y nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo para meditar en lo que está pasando en el mundo. Y es estrategia del enemigo envolvernos en asuntos seculares, materiales solamente. Algunos incluso se encogen de hombros y dicen, yo ya ni miro las noticias, la televisión, que de plano está llena de cosas, ¿no es cierto? Pero el no estar contemplando lo que está pasando y meditando en ello, te va a llevar a vivir una vida como si esto fuera lo único que cuenta. Agrega el espíritu de profecía, las calamidades en tierra y mar. Parece que hace poco chocó un barco en el mar y le pegó a un puente, algo así, ¿no es cierto? ¿Alguien de ustedes escuchó algo? Sí. Y apenas antier dijeron que otro barco iba a chocar otro puente en un estado ahí vecino por ahí, ¿no es cierto? O sea, todo se está alineando, menos aquellos que conocen todo como Belsasar. Miren que lo que dice. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. O sea, Satanás sí está actuando y se está perfilando y se está preparando para llevar esto al último golpe decisivo. Y los que conocen la voluntad de Dios como Belsasar aún siguen sin querer humillarse delante de Dios para que Dios los use para este último gran choque de fuerzas entre el bien y el mal, completar la guerra que comenzó en el cielo, la guerra detrás de todas las guerras, como vimos la semana pasada. Hermanos, esto es solemne. Si Belsasar se hubiese humillado delante de Dios, si Babilonia hubiese caminado en los principios que Dios le había enseñado a través del ministerio de su pueblo que estaba en Babilonia, Babilonia hasta hoy día permaneciera. Pero así como el pueblo de Dios de antaño falló, Israel falló, y la corona de Israel fue puesta sobre la cabeza de Babilonia, Belsasar descuidó su papel y los enemigos se estaban ya perfilando allá afuera, se estaban preparando para el ataque y él descuidado, muy semejante a nosotros. Y cuando el enemigo le dio la estocada final, él no pudo presentar batalla en el nombre de Jehová, porque Jehová lo había abandonado, había sido pesado en balanza y había sido hallado falta. Y nosotros, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento. Cuando lleguemos allá, ustedes van a ver del por qué esta cita está acá. El tiempo de angustia como no ha habido desde que hubo nación, según Daniel 12:1, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas, semejantes a Belsasar. Debemos, hermanos y hermanas, despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está delante de nosotros. Eso deberíamos de estar haciendo. Eso deberíamos de estar buscando. Eso debería de ser nuestra prioridad. El mundo
se está volviendo más y más anárquico a la voluntad de Dios, pero sumiso a la voluntad de los hombres. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Incendios e inundaciones, terremotos y guerras y derramamiento de sangre. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no porfiemos una palabra de descreimiento o desánimo, si tan solo estuviéramos al día en lo que estamos viendo. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe, escuche bien esto, mi hermano, porque yo no le estoy hablando a un grupo de personas ignorantes que no sepan nada. Usted sabe qué hacer y algo lo está limitando a que lo lleve a la acción. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Esta cita necesita ser desglosada, meditada, apreciada, puesta en práctica, porque en ella está la clave de tu bienestar temporal y eterno o tu destrucción junto con los impíos. Escucha bien lo que está diciendo. Dios no hace nada que coja por sorpresa a los hombres. Dios no es así. Dios no es traicionero. No hará nada el Señor sin que antes revele a sus siervos las cosas que han de suceder. Amós 3:7, ¿verdad? Cumple lo que acá dice. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene hoy, 2024, para ti como su pueblo? ¿Cuál es el mensaje que Dios te ha mandado a ti para que salves tu vida, que lo pongas en práctica, que te muevas a la acción? ¿Cuál es? Porque solamente aquellos que tengan fe en el mensaje para su tiempo y actúen de acuerdo con ella, actuar, acción, moverse. No es suficiente saber. Belsasar sabía todo, pero no hizo nada. Y los justos, de acuerdo a Romanos, son los que saben y hacen, no los oidores solamente. ¿Cuál es el mensaje? Y yo no quiero menudear en esto. Yo no estoy aquí para hacer sentir miserable a nadie. Pero que el Espíritu Santo te hable basado en lo que tú ya sabes, eso es obra del Espíritu Santo. Pero aquí dice claramente que Dios desea que tú actúes por fe, basado en el mensaje para tu tiempo, y que en obediencia a sus mandamientos, porque llega a ser un mandato de Dios, su mensaje para escapar de tu vida. Los que respondan a ese mensaje escaparon en el tiempo pasado a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. No me digas que cuando Dios castigue al impío, al impenitente, a los desobedientes, y tú estés mezclado con ellos, vas a librarte del castigo, porque tú sabías cuál es el mensaje de Dios para ti en estos días y no quisiste moverte a la acción. A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Cuál es el arca que Dios quiere que hoy su pueblo esté construyendo? Porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot,
levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Génesis 7:1, capítulo 19 y 14, las dos experiencias ahí relatadas. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon de la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos, tú y yo, el pueblo de Dios, acerca de la segunda venida de Cristo y la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención únicamente, los que presten atención a la advertencia se salvarán. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Antes de que sucediera, porque Dios no hace nada que coja por sorpresa a los suyos. Jesús sabía que su muerte iba a causar un terrible golpe a su iglesia, a sus seguidores, a sus discípulos. Y tratando de evitar ese desastre, ese colapso espiritual en su iglesia naciente, antes de la crucifixión, el Salvador había predicho, anunciado antes a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos, como aquellos que existirían allá en el 2024, esperaban otra cosa. Ellos en el antiguo esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. No. Eso ni para pensarlo ni para preguntarle. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar. Y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas como si nunca se las hubiese predicho. Terrible. Horrible. Abran sus Biblias conmigo. Quiero mostrarles las veces que Jesús habló acerca de eso. San Mateo capítulo 16. Así rapidito, se los voy a leer. Y ustedes pueden meditar en ello con mayor tiempo y disposición en su privacidad. Capítulo 16, versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Eso es mala noticia. Oye, que te estén diciendo, mira, me van a torturar, me van a maltratar y me van a matar. Eso es mala noticia. Pero no termina con mala noticia. Dice, y resucitar al tercer día. Eso ya es una noticia que excede cualquier mala noticia. ¿Cuántas veces Jesús va hablando de esto? Una vez. Versículo 22 del capítulo 17 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Versículo 23. Y le matarán. Eso es muy mala noticia. Mas al tercer día resucitará. Eso es buena noticia. ¿Cómo respondieron ellos? Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Cuántas veces Jesús declarando el mismo mensaje? 2 veces. Capítulo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén. Y miren que estoy haciendo referencia al mismo libro. No me estoy yendo a otro evangelio.
Estoy en el mismo libro para que ustedes vean las veces que Jesús se las repitió. Si estuviera yendo a otro evangelio, podría ser el mismo pasaje, pero no. Es el mismo libro, diferentes pasajes, Jesús diciendo lo mismo. Capítulo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: a sus discípulos los tomó aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Eso es muy mala noticia. Eso es motivo para tristeza extrema. Pero Jesús no terminaba con malas noticias. Les dice: mas al tercer día resucitará. ¿Cuántas veces Jesús va diciendo el mismo mensaje? 3 veces. Miren dónde termina. En el capítulo 26 del mismo libro. Capítulo 26. Versículo 2. Ya estaba a la vuelta de la media cuadra. Jesús les dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Se los ha venido diciendo de varios días atrás. El mismo mensaje, el mismo mensaje, el mismo mensaje, el mismo. 4 veces. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro, y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar. Y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se les hubiese predicho. ¡Qué bárbaros! 4 veces. En el versículo 30 del capítulo 26, Jesús vuelve, pero como está en el mismo capítulo, yo sumo la misma vez. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: ya, antes de ser aprendido, lo último que Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Esta noche llegó el día, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hermanos, creamos conciencia y respondamos a esta pregunta. ¿Estaba claro el mensaje que Jesús le había dado a sus discípulos, sí o no? Sí. Sí. Estaba claro en la mente de Belsasar lo que había aprendido de la relación de Dios con Nabucodonosor, sí o no. ¿Estaba claro en la mente de él? Sí. ¿Se humilló Belsasar? No. ¿Fueron humildes los discípulos suficiente para aceptar el mensaje de Jesús y preguntarle más información, cómo sucedería, qué pasaría, para que los habilitara en el momento de la prueba? No. Ahora, para nosotros, y aquí quiero terminar esta mañana, evento de los últimos días. En el capítulo 1, donde habíamos dejado la lectura, estoy en la página 14. Ahora entramos tú y yo en juego. No es más Belsasar, no son más los discípulos, somos nosotros. Dice: así también
comparando la experiencia de los discípulos que desterraron, que no obedecieron, que no fueron humildes al mensaje de Jesús en su tiempo, y cuando llegó el momento de prueba no la pasaron, todos huyeron como ovejas descarriadas, cuando no era el propósito de Dios. Jesús los quería, si era como dijo Pedro, si es necesario morir contigo, pues Jesús hubiese encantado que no solamente él, sino que varios de sus seguidores, por proclamar fe en él, hubiesen muerto junto a él. Qué dicha, pero no, ni uno. Dice, así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Escuche bien. Las profecías de Daniel y Apocalipsis nos anuncian a ti y a mí, nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas adventistas, obvio. Hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. ¿Cómo es posible que los académicos, que los Nobels, que los estadistas, que los pensadores tengan más conciencia de lo que está por venir, aunque ellos no sepan realmente qué es, cómo es? Ellos solo saben, al observar los movimientos y las tensiones, que algo grande y decisivo está por suceder, pero no saben. Y nosotros, que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, teniendo esa guía infalible, sepamos menos que ellos. ¿Cuántos miembros en nuestra iglesia saben perfectamente, conocen al dedillo las profecías relacionadas con nuestro tiempo? Ayer hice mención del santuario, pero hoy estoy haciendo mención de las profecías directamente. Es que a mí no se me queda, es que es muy difícil, es que... No, tu argumento no tiene validez delante del cielo. Nos conformamos como estamos. Dios es amor y nos va a proteger donde estamos. Mentira. ¿Cuál es el mensaje que Dios ha mandado para esta generación? ¿Cuál es la verdad presente que tú ya sabes, pero por falta de fe no lo pones a la acción? Pues no te vas a salvar. Vas a perecer cuando Dios castigue al culpable. No quisiera terminar con esta nota, pero Daniel capítulo 5, así termina. Versículo 30. Aquel hombre que sabiendo todo no quiso humillar su corazón delante de Dios, fue hallado falto. Y el versículo 30, donde termina la historia de Babilonia, dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Quería Dios la muerte de Belsasar? No. No quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y viva. Nuestro Dios es un Dios de vida, un Dios de amor, un Dios perdonador. Dios no quiere que nadie perezca de los suyos,
de los que aceptaron la vida. Ahora, los que ya están condenados, los que están muertos, ¿qué puede hacer Dios por el que está muerto? Que no quiere nada con su hijo. Está muerto, está condenado. Pero tú y yo, que aceptamos a Jesús y pasamos de muerte a vida, Dios quiere que sea para vida eterna. No por un momento, como fue con Judas, como fue con Saúl, Ananías y Zafira. Está en ti y está en mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Echaremos mano de la fe y actuaremos? ¿O poniendo en práctica el mensaje para este tiempo y nos salvaremos? ¿O entonces, tristemente, los quiero mucho, mis hermanos? Yo sé que son palabras directas, pero antes de aplicártelas a ti, soy yo, Señor, soy yo. Es el Espíritu Santo hablando conmigo, el que necesita caminar en santidad y pureza. Soy yo, el que necesito estar a cuentas con Dios. Soy yo. Que la paz de Dios llene tu corazón este día. Gracias por hacer el esfuerzo y sacrificio de conectarte. Les mando a todos un fuerte abrazo. Hay mucho material todavía que se quedó sin mencionar de Babilonia y su aplicación para con nosotros en estos últimos días. Pero creo que hasta aquí hemos abarcado un buen material relacionado a Babilonia y su relación con nosotros. ¿Creen ustedes que podemos pasar al capítulo 6? ¿Qué dice? Amén. 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 Muy bien. Entonces mañana, con la ayuda de Dios, pasaremos al capítulo 6. Y como les digo, hay mucho material todavía del capítulo 5 que ha quedado sin mencionar, sin tocar. Vamos a terminar con una oración. Lindsay, si nos despides en oración, hija, por favor. Amado Padre, que mora ante todos los cielos, santo es su nombre. Muchas gracias, Padre, porque hoy nos has abierto los ojos, nos has dado vida, Padre, y tú haces que nuestro corazón lo date. Gracias porque podamos entrar en este estudio y aprender de tu palabra, recibir su corrección. Y gracias porque tú nos alumbras los ojos. Te pido que tú nos ayudes, Padre. Perdónanos por no obedecer tu palabra o actuar conforme a la luz que tenemos. Y te pedimos que tú inquietes nuestro espíritu, Padre, hasta que hagamos tu voluntad. Que tú sigas siendo con nosotros, Padre. Gracias por ser tan paciente con cada uno de nosotros. Te pedimos que tú nos recuerdes de que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, y que nos llegue a la obediencia. Porque sabemos que la obediencia ni es de origen humano, sino que tú lo pones a nosotros, así que te pedimos que tú pongas a nosotros el deseo de obedecerte, el deseo de estudiar tu palabra, el deseo de ponerlo en práctica y el deseo de compartirlo con otras personas que nos saben. Gracias, Padre Santo, porque quieres venir pronto y nos estás enseñando estas cosas para poder estar preparados para este día. Te pido que seas con cada persona en este día, Padre, que tú camines al lado de nosotros, que podamos reconocerte en cada momento, orar sin cesar, líbranos de la tentación y ayúdanos siempre que tú nos pones la salida para vencer la tentación, Padre, agarrarnos de tu mano para servir por Dios. En el nombre de Jesús. Amén.